Me llamo Friedrich Schwartz y tengo 32 años. Las calles de Marzahn, Berlín, donde crecí, eran un laberinto de hormigón frío e inflexible y sombras que parecían extenderse hasta el infinito. El aire estaba cargado con el peso de la desesperación y la supervivencia era un arte perfeccionado por los más fuertes. En un lugar así, la compasión era un lujo que nadie podía permitirse y la crueldad a menudo parecía un arma forjada en defensa propia. Llevaba mi odio como una armadura, un escudo contra un mundo que parecía ofrecer nada más que desprecio. El gueto tenía sus propias reglas tácitas, despiadadas e inflexibles, y las seguí sin cuestionarlas. Pero todo cambió la noche del 20 de noviembre de 2024. Esa noche, pensé que había encontrado mi fin, pero se convirtió en la puerta inesperada a un comienzo que nunca podría haber imaginado. Comenzó en el caos de una pelea callejera, donde la rabia y la adrenalina desdibujaron la línea entre la supervivencia y la imprudencia. El sonido de un disparo resonó en el aire y, antes de que pudiera reaccionar, un dolor punzante me atravesó el pecho. El momento fue tan agudo como la bala que me atravesó, breve, brutal y definitivo. Me quedé sin aliento, mi cuerpo se desplomó sobre el pavimento y sentí que la vida se me escapaba. Pero la agonía física no fue nada comparada con lo que siguió. A la sombra de ese dolor, mi alma se desprendió de su atadura terrenal. La oscuridad me envolvió, y por un instante fugaz, hubo paz, un silencio extraño y tranquilo. Sin embargo, esa paz duró poco. Cuando volví a abrir los ojos, ya no estaba en el mundo que conocía. Una niebla densa y oscura me rodeaba, pesada y sofocante. Un viento frío atravesó mis sentidos, agudo e implacable, como si buscara abrirse camino hasta el centro de mi ser. No sabía dónde estaba, pero estaba seguro de una cosa, este no era un lugar común. De las profundidades de la niebla emergieron unas figuras imponentes, grotescas y aterradoras. Sus formas eran monstruosas, sus músculos tensos como cables de hierro y sus ojos penetrantes parecían desnudarme, viendo no solo mi cuerpo sino mi propia esencia. No decían palabras. No necesitaban hacerlo. Su presencia silenciosa irradiaba una autoridad que aplastaba cualquier resistencia que pudiera haber reunido. Sin previo aviso, me agarraron. Su agarre era inhumanamente fuerte, sus garras se clavaron en mis brazos. Traté de luchar, de gritar, pero mis fuerzas me habían abandonado y mi voz se negaba a obedecer. Arrastrada como una muñeca sin vida, vi el vehículo que esperaba delante, un enorme artefacto negro de metal retorcido, tan amenazante como los propios demonios. Parecía un antiguo autobús de prisión, pero sus bordes irregulares y su aura siniestra dejaban claro que se trataba de algo mucho peor. Fui arrojada al interior y aterricé en el suelo frío e implacable con un ruido sordo. El sonido de las puertas al cerrarse de golpe detrás de mí fue ensordecedor, un último clavo en el ataúd de mi libertad. Cuando me levanté, vi que el autobús estaba lleno de otros como yo, o al menos eso pensé. Sus rostros estaban marcados por la desesperación, sus cuerpos llenos de cicatrices y destrozos que contaban historias de sufrimiento inimaginable. Algunos lloraban abiertamente, sus lágrimas abrían caminos a través de la piel llena de suciedad, mientras que otros permanecían sentados en un silencio inquietante, con sus ojos hundidos fijos en la nada. A mi lado estaba sentado un anciano, su frágil cuerpo encorvado y tembloroso. Su piel era tan pálida que parecía casi translúcida, y cada respiración dificultosa que tomaba parecía llevar el peso de 1000 penas. Se volvió hacia mí, su mirada cargada de acusación y curiosidad. «¿Qué hiciste?», susurró, su voz quebrada y cargada de desdén. «¿Cómo terminaste aquí?». Abrí la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Era como si una fuerza invisible hubiera atado mi garganta, atrapando mis palabras antes de que pudieran tomar forma. Me miró fijamente por un momento más, su expresión se torció en una de desprecio, antes de darse vuelta sin decir otra palabra. El autobús se tambaleó hacia adelante, sus movimientos acompañados por el chirrido del metal oxidado. Fuera de las ventanas, no había nada más que un vacío opresivo. Dentro,
El sonido de la respiración agitada y los sollozos ahogados llenaban el aire, una sinfonía inquietante de desesperación. En la parte trasera del autobús, una mujer joven lloraba sin cesar. Su voz, aunque suave, tenía una melodía inquietante mientras murmuraba palabras en un idioma que no podía entender. Sonaba como un lamento, una oración desesperada a un Dios que hacía mucho que se había alejado. El autobús se detuvo de repente, arrojándonos a todos hacia adelante. Los demonios abrieron las puertas, y por primera vez, vi lo que nos esperaba afuera. El paisaje era una pesadilla retorcida de tonos grises, negros y rojo sangre. El suelo burbujeaba y se agrietaba como lava fundida, irradiando un calor intenso que, paradójicamente, me hacía escalofríos en la columna vertebral. Cada paso hacia adelante se sentía como si me estuvieran arrastrando más profundamente a un reino de tormento sin fin. Al salir, vi que la gente se alineaba y agachaba la cabeza mientras avanzaban arrastrando los pies. Los demonios no ofrecían explicaciones, nos guiaban en silencio con gestos autoritarios. Entonces comprendí, este era un lugar de transición, un tribunal sombrío o tal vez el precipicio de un tormento sin fin. Una aura oscura parecía marcar a cada uno de nosotros, un reconocimiento tácito de que pertenecíamos aquí. Sin embargo, no podía comprender por qué o cómo había sido traído a este reino. El miedo, la curiosidad y una abrumadora ola de arrepentimiento surgieron dentro de mí. Los demonios nos arrastraron por un estrecho pasadizo, su agarre implacable. Finalmente, emergimos al borde de un acantilado enorme. La vista debajo era incomprensible, un mar de lava carmesí hirviente que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, lleno de innumerables figuras retorciéndose y gritando de agonía. El hedor era insoportable, una mezcla nauseabunda de carne carbonizada y descomposición. Los sonidos eran peores, no solo me cortaban los oídos sino que me llegaban al fondo. Nos obligaron a recorrer un camino sinuoso, estrecho y traicionero, bordeado por escenas de tormento. A ambos lados se desplegaban visiones de pesadilla. La gente soportaba castigos que reflejaban los males que habían cometido en vida. Estos espectáculos grotescos eran un reflejo sombrío de los impulsos más oscuros de la humanidad. Comencé a reconocer algo horrible, el odio que una vez había abrazado ahora se manifestaba. El infierno era más que un lugar de sufrimiento, era un espejo viviente del odio y la crueldad que se habían enconado en los corazones humanos. Por primera vez, un pensamiento rebelde comenzó a agitarse dentro de mí, no pertenezco aquí. Más adelante, un grupo de personas se reunió en el centro de una plaza, sus gritos resonaban de terror. Los demonios nos condujeron hacia ellos sin decir palabra. En el centro de la reunión había un hombre, con el rostro deformado por el horror. A primera vista, parecía un prisionero más. Pero a medida que me acercaba, se me hizo un nudo en la garganta, lo reconocí. Era Hitler. Su castigo no se parecía a ningún otro. A su alrededor, los demonios lo obligaban a escuchar sin cesar su propia propaganda, las palabras que habían alimentado tanta destrucción. Cada frase, que alguna vez se utilizó para manipular y dominar, ahora regresaba como un arma de tormento. En medio de las llamas, los rostros de aquellos a quienes había engañado y oprimido parpadeaban ante él, sus miradas silenciosas eran un recordatorio constante de sus actos. Hitler, que alguna vez había prosperado con una sensación delirante de supremacía, ahora soportaba el peso de su pesadilla. La parte más desgarradora era el escenario que tenía ante él, donde se reproducían escenas de las atrocidades que había orquestado. Las imágenes de los campos que había dirigido cobraron vida, con innumerables víctimas que se giraban para mirarlo, sus expresiones llenas de condena silenciosa. Gritaba sin parar, incapaz de escapar, incapaz de cerrar los ojos. A medida que avanzábamos, vi a otros prisioneros soportando castigos adaptados a sus pecados. Cada tormento era un oscuro reflejo del odio que habían sembrado. Un hombre estaba atado contra una pared, sus odiosos lemas grabados a fuego en su carne. Una mujer gritaba angustiada, su voz se repetía como gritos desgarradores en sus propios oídos.
Un grupo de personas luchaba desesperadamente por unirse, pero estaban perpetuamente separados por un muro que se alzaba sin cesar. Su castigo era claro, habían sembrado división en la vida y ahora estaban condenados al aislamiento eterno. En un momento, los demonios me detuvieron frente a un espejo grande y agrietado. Sin decir una palabra, me sujetaron allí, obligándome a mirarme en el reflejo. Lo que me devolvía la mirada era mi propio rostro, pero no era exactamente yo. Mis ojos tenían una mezcla inquietante de rabia y terror. Detrás de mí, vi los rostros de otros, todos consumidos por el odio. Sus expresiones retorcidas contaban sus historias, aquellos que habían oprimido, degradado e infligido dolor. El espejo me reveló una verdad que me hizo reflexionar, yo formaba parte de esa cadena, un eslabón entre muchos otros. El infierno no era simplemente un lugar de tormento físico. La verdadera agonía residía en el arrepentimiento implacable que me carcomía el alma. Cada escena de sufrimiento me llevaba a enfrentarme a mis propios pecados, a mis propios fracasos. Ver las crudas consecuencias del odio y la crueldad de la humanidad era un castigo incomprensible. A cada paso, sentía que una parte de mí se quebraba bajo el peso de mi propia culpa. A medida que nos veíamos obligados a seguir adelante, las escenas de tormento que me rodeaban se volvían cada vez más insoportables. Cuanto más nos adentrábamos en ese abismo infernal, más vívidos y personales se volvían los castigos. Algunos prisioneros, antaño poderosos y reverenciados, ahora se postraban a los pies de aquellos a quienes habían oprimido. Otros se encontraban atrapados entre personas que los odiaban. No había respiro ni piedad. La desesperación en sus rostros era inconfundible, sabían, como yo, que no había vuelta atrás. Incluso en medio del caos, no podía escapar de la imagen inquietante de mi reflejo en ese espejo maldito. Me seguía como una sombra, un recordatorio constante de en qué me había convertido. Cada escena de tormento me cargaba con una responsabilidad que había pasado mi vida evitando. Había sido un engranaje en esta vasta maquinaria de odio, y ahora, estaba pagando el precio. Los demonios me arrastraron más hacia la oscuridad, sus garras frías e inflexibles. El aire se volvía más pesado con cada paso, sofocante y opresivo, haciendo que cada respiración fuera una lucha. Los gritos resonaban sin cesar, perforando mi mente y royendo mi cordura. Con cada momento, mi arrepentimiento se profundizaba, hundiéndose en mí como una espada. Esta parte del infierno no se parecía a nada que hubiera conocido. No era solo agonía física, era una disección del alma. Me encontré encadenada a una pared irregular, el metal helado cortando profundamente mis muñecas. Ante mí se extendía un enorme vacío, su superficie se movía como un espejo ennegrecido. Pero este no era un reflejo común. El vacío se convirtió en una pantalla que mostraba los momentos más horribles y condenatorios de mi vida. Cada palabra de odio, cada acto de crueldad, cada vez que había intentado elevarme pisoteando a otros, todo se desarrollaba con gran detalle. Me vi gritándoles a extraños en las calles, deleitándome con un vacío sentido de superioridad, burlándome de los vulnerables en busca de una satisfacción fugaz. Los rostros de mis víctimas me devolvían la mirada. Los ojos llenos de lágrimas de un niño, el grito silencioso de una madre, la furia impotente de un padre, todo eso se abatió sobre mí, tallando un peso insoportable en mi pecho. Quería gritar, negar lo que estaba viendo, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. No había escapatoria. Estaba encadenado no solo a la pared sino a mi propia culpa, y el peso de mis pecados me oprimía con más fuerza con cada segundo que pasaba. Un demonio se acercaba, su forma inmensa y aterradora, un enorme látigo de fuego ardiente enroscado en sus manos. Su voz fría y hueca atravesó el caos como un cuchillo. Todos pagan por sus actos. El látigo azotaba con fuerza, y cada golpe me causaba un dolor abrasador no solo en la carne, sino en el alma. Cada golpe llevaba consigo el peso de mis acciones, lo que me obligaba a afrontar el daño que había infligido. No podía escapar de la realidad, había actuado como un demonio en mi propia vida,
difundiendo odio y dolor sin importarme las consecuencias. Cuando los latigazos cesaron, me sentí destrozada. Mi fuerza se había ido. Mis esperanzas, sueños e ilusiones de autoestima habían desaparecido. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no ofrecían ningún alivio, solo un recordatorio del vacío que había en mi interior. Era el arrepentimiento en su forma más pura y agonizante. Y, sin embargo, en lo más profundo de mi desesperación, algo se agitó dentro de mí. Un débil susurro resonó en mi alma, una voz que parecía surgir de las cenizas de mi espíritu destrozado. Acepta tus errores. Esta carga es tu castigo, pero también puede ser tu salvación. Las palabras me atravesaron como una espada, afiladas e implacables, pero llevaban un rayo de esperanza. Era débil, apenas más que una brasa, pero era una prueba de que no estaba completamente perdida. Me arrodillé en el rincón más oscuro del infierno, temblando no por el dolor físico sino por el peso abrumador de mi alma. A mi alrededor, los gritos de tormento comenzaron a desvanecerse y la niebla sofocante comenzó a levantarse lentamente. Por primera vez, hubo silencio. Ante mí se extendía un abismo infinito, sus profundidades un vacío tan negro y frío que parecía devorar toda la luz. El abismo me llamaba, prometiéndome el olvido eterno. Pero justo cuando me preparaba para rendirme a él, apareció una luz radiante, atravesando la oscuridad. Esta luz no era dura ni cegadora, era cálida y reconfortante, un marcado contraste con el tormento que había soportado. Llegó a lo más profundo de mi alma, aliviando momentáneamente el dolor y el arrepentimiento insoportables. De la luz surgió una voz, suave pero firme, resonando con una autoridad innegable. El odio y la ira te han cegado, pero aún hay un camino hacia la salvación. Las palabras tocaron algo profundo dentro de mí, destrozando los últimos restos de mis defensas. Llegaron a las sombras donde había enterrado mi arrepentimiento, mis pecados y mi cobardía. En ese momento, no me quedaban excusas. Solo podía escuchar, humillada y quebrantada. A medida que la luz se hacía más fuerte, una silueta emergió de su centro. Era la figura de un hombre, que irradiaba una paz y una fuerza indescriptibles. Sin palabras, supe quién era. El versículo resonó en mi mente como un faro en la oscuridad. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Juan 12:46. En ese momento, me di cuenta de que estaba al borde de dos caminos, la desesperación eterna o la redención. Los ojos de Jesús se encontraron con los míos, atravesando las capas de oscuridad que habían envuelto mi alma durante mucho tiempo. No estaban llenos de ira ni condenación, sino de una comprensión tan profunda que parecía que él podía ver la tenue luz dentro de mí, la parte que había enterrado bajo años de odio. Su mirada transmitía un mensaje que no podía ignorar, todavía había esperanza para mí. De repente, una tormenta azotó mi interior. Se alzaron voces de protesta, desesperadas por justificar mis acciones, no es mi culpa, mi entorno me moldeó. Otras susurraban con miedo, aferrándose a mi vergüenza, no puedes enfrentar la verdad, no tienes la fuerza. Pero todas esas voces se silenciaron cuando su luz me envolvió. Su voz, tranquila y resuelta, resonó dentro de mí, venid, arreglemos el asunto, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve quedarán emblanquecidos, Isaías 1:18. En ese momento, el arrepentimiento floreció en mi corazón como una verdad dolorosa pero necesaria. Vi el odio que había albergado durante tanto tiempo como lo que era, un veneno que había corroído mi alma bajo la apariencia de fuerza. La ira y la amargura me habían encadenado a la oscuridad, alimentando una falsa sensación de poder mientras me vaciaban por dentro. Darme cuenta de eso me destrozó. Empezaron a brotar lágrimas que no había derramado en años, y cada gota aliviaba la carga de culpa y tristeza que había llevado encima durante tanto tiempo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. En presencia de Jesús, dejé salir todo, mi ira, mi orgullo, mi odio y mi miedo.
Dejé al descubierto cada rincón de mi alma, liberando la oscuridad a la que me había aferrado con tanta fuerza. Cuando las últimas palabras de la confesión escaparon de mis labios, me sentí como un cascarón vacío, despojado de las cargas que me habían definido. Pero cuando su luz me rodeó, el calor y la aceptación reemplazaron el vacío. Por primera vez en mi vida, me sentí ingrávida, libre. Entonces Jesús habló de nuevo, y sus palabras resonaron en mi alma. Sígueme. Si quieres salvarte, niega tu viejo hombre y renueva tu alma. Mateo 4:24. Estas palabras plantaron una visión en lo profundo de mí, una visión de la vida que podría tener. Vi a un hombre que una vez había sido consumido por el odio, ahora difundiendo amor y paz. Vi a alguien que había vivido en la oscuridad trayendo luz a otros, ofreciendo esperanza donde antes había habido desesperación. Estos atisbos de un nuevo camino me dieron un propósito. De pie al borde del abismo, me di cuenta de que había una salida de las profundidades. Mi alma, una vez atada por el miedo y la ira, ahora rebosaba de esperanza. Y mientras me arrodillaba en presencia de la luz radiante, la voz de Jesús me llegó por última vez. La verdad os hará libres, Juan 8:32. En ese instante, mi alma fue liberada. Cuando abrí los ojos de nuevo, las luces blancas cegadoras de una habitación de hospital me saludaron. Jadeé en busca de aire, mis pulmones se llenaron como si fuera la primera vez en años. Pero no era solo mi cuerpo el que se había renovado. La persona dentro de mí había cambiado, sacudida hasta la médula por las horribles visiones del infierno, la luz de Jesús y el profundo mensaje grabado en mi alma. Sabía que me habían dado una segunda oportunidad, no solo de vivir, sino de redención. Durante mi recuperación, la soledad me obligó a una profunda introspección. ¿Por qué había vivido con tanta ira? ¿Qué me había llevado a abrazar el odio como mi identidad? Las respuestas no llegaron fácilmente, pero sabía una cosa, no podía volver a ser la persona que había sido. Paso a paso, me dediqué a Dios, encontré la paz interior y decidí transformar la oscuridad de mi pasado en luz. El mensaje de Jesús me había mostrado otro camino, uno basado en el amor, la comprensión y el perdón. El primer paso fue reconciliarme con mi familia. Mi padre, a quien había evitado durante años, soportaba la peor parte de mi resentimiento. Lo había culpado por no entenderme, proyectando sobre él el dolor causado por la ausencia de mi madre. Reuniendo todo mi coraje, visité su modesta casa. Cuando abrió la puerta y me vio, su rostro se congeló de incredulidad. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no dudó. Me abrazó, con voz temblorosa mientras decía, «Hijo mío, has regresado». En ese momento, años de dolor y distancia se desvanecieron. Luego, busqué a mi hermano, el hermano al que había lastimado una y otra vez. La culpa me pesaba mucho, pero sabía que tenía que enmendar el daño. Cuando me paré frente a él, mi voz se quebró cuando le dije, «Te he lastimado tantas veces, pero ya no soy la misma persona, puedes darme otra oportunidad». Sus ojos brillaban con lágrimas mientras me abrazaba. «Siempre te he amado, Friedrich. Podemos dejar atrás el pasado». Aunque no podía borrar las cicatrices de mis errores, me prometí dejar que me guiaran como lecciones. Me uní a un grupo dedicado a luchar contra el racismo y el odio, usando mi historia para llegar a aquellos atrapados en ciclos de ira y prejuicio. Al compartir mi experiencia, esperaba demostrar que el cambio era posible. Al ayudar a otros a redescubrir la luz, yo también me descubrí sanando. El camino no era fácil, pero sabía que no lo estaba recorriendo sola. La luz de esperanza y salvación que Jesús me había mostrado permanecía, guiándome hacia adelante. Ahora, cada día de mi vida es un regalo, uno que me esfuerzo por llenar de amor y comprensión. Cada mañana, cuando sale el sol, me despierto con un alma que ya no está encadenada por las cadenas del odio. Donde antes la ira y la amargura me consumían, ahora la paz y el propósito ocupan su lugar. La libertad que he encontrado no es solo la ausencia de dolor, sino la presencia de algo mucho más grande, la esperanza. Creo,
con cada fibra de mi ser, que nadie está más allá de la redención. Esta fue la lección que aprendí en el infierno, la verdad más grande que se me reveló en mi hora más oscura. La salvación no se gana a través de la perfección, sino a través de la voluntad de enfrentar los propios errores y volverse hacia la luz. Es un regalo que se ofrece a todos los que lo buscan, y ahora, dedico mi vida a compartir esa verdad. Cada paso que doy es un paso hacia la creación de un mundo donde el amor triunfe sobre el odio. Mi propósito es guiar a otros fuera de la oscuridad que una vez llamé hogar, para mostrarles el camino que me mostraron a mí. La bala que podría haber acabado con mi vida, paradójicamente, la salvó. No solo me desgarró el cuerpo, sino también las capas de ira y desesperación que me habían definido. Ese momento, por devastador que pareciera, fue el comienzo de mi transformación. Esta segunda oportunidad en la vida no es algo que tome a la ligera. Mi misión es usarla no solo para mi propia redención, sino para llevar luz a otros que están perdidos en las sombras. Y a pesar de todo, las palabras susurradas de Jesús siguen grabadas en mi corazón. La verdad os hará libres, Juan 8:32. Esas palabras, sencillas pero profundas, se han convertido en mi brújula, guiándome a través de cada desafío y duda. Y, de hecho, la verdad me ha liberado. Ya no soy el hombre que una vez fui. El odio que una vez me definió desapareció, reemplazado por el amor, la compasión y el deseo de hacer del mundo un lugar mejor. Por primera vez, puedo decir verdaderamente, soy libre.